Bogdan Piotraszewski, General Manager de Osaka Madrid. Adelante, Bogdan, toma asiento por aquí. ¿Qué tal me ha salido, Piotraszewski? Perfecto. ¿Bien? Perfecto, genial. Marcos Campos, Executive Chef de Bonhomme Hospitality Group. Marcos, adelante. Que estás a caballo entre Chicago y Santiago. Un poquito, sí. Con ahí, estrella Michelin por ahí en perdido Estados un Unidos. poco por Estados Unidos y bueno, en Casa Vígnica aquí cerquita de Santiago de Compostela. Qué bueno, pues ahora lo comentaremos. Enseguida seguimos con Quique Valentí, chef y propietario del restaurante Caja de Cerillas de Madrid. Adelante, Quique, bienvenido. Y Miguel de Aguilar, chef de Tetsu, una de las mitades de Tetsu. Un fuerte aplauso para Miguel. Se lo decía antes a José Mari de Basque Culinary, pero también nos estamos encontrando todo el día, Miguel, últimamente. Madre mía, qué racha. Y modera esta mesa redonda Sandra López, directora de Ñam Ñam Festival. Adelante, Sandra. Todo tuyo, ahí tienes el crono. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. No sé si haceros un poco la boca agua hablando de Ñam Ñam y así rompo el hielo, porque ya lo ha presentado Andrés, y aprovechando este 10º aniversario de la revista Tapas y con el objetivo de crear un nuevo modelo de negocio exitoso en la ciudad, echábamos de menos, pues precisamente eso, un punto de encuentro una vez al año en la ciudad, donde alrededor de la gastronomía, de lo que nos gusta comer y beber y que contamos todos los meses en la revista Tapas, pues pudiésemos buscar un nuevo formato de encuentro en la ciudad, al aire libre, y lo celebraremos en mayo de 2026. Y bueno, esperemos que sea un éxito y que el año que viene podamos volver a sentarnos y lo celebremos juntos. Pero hoy me gustaría empezar, todos, yo creo que tenéis un proyecto muy singular, de éxito, y me gustaría que me contaseis cada uno de vosotros cuál es vuestro, ¿no?, ese valor diferencial que habéis encontrado con vuestros proyectos y que os ha llevado a estar hoy aquí y poderlo compartir, yo creo, con todo el público que está aquí y todos los que nos están escuchando en streaming. Si quieres, Bogdan, empezamos contigo. O por los más jóvenes. Como queráis. Bueno, a ver, nosotros venimos de Tetsu aquí en Madrid, con Joao y Sergio, que están ahí, que no podíamos subir todos juntos. Y a ver, un poco lo que nosotros buscamos y creemos que da así un poco la diferencia es el tema de la personalización y el que el cliente sienta que no va a un restaurante más o algo genérico. Que al final el cliente que venga, siempre que venga estemos los mismos tres, que siempre seamos la misma gente, y el crear un vínculo con la persona, que sientan que es algo especial para ellos. Pero bueno, ya vuestro proyecto es especial de partida. Más allá de este valor, que yo creo que es súper importante, pero bueno, tenéis una barra de teppanyaki, que no sé si hay algún... No hay competencia en la ciudad, ¿no? No, a nivel gastronómico un proyecto también. bastante único, en cualquier caso, que además complementáis con... ¿Y cómo surge? Porque además, muy jóvenes, no habéis ni terminado, ¿no? Hasta marzo nos graduáis, según tengo entendido. Eso es. A ver, un poco eso, nos lo ofreció de la misma parte de la escuela ese concepto de teppanyaki de barra, y vimos que era algo que, sí es cierto, eso nos había explotado y que era un algo que nunca se había dado tampoco a un punto más gastronómico. Pues habrá en 1000 sitios de sushi o de más, pero era como un concepto que veíamos que había ahí un espacio en el que más o menos podíamos entrar. Siendo chavales jóvenes, lo que al final que nos falta un montón por aprender y hemos ido aprendiendo sobre la marcha, viendo lo que quería la gente, viendo la gente que venía, y sobre todo eso, interactuando un montón con el cliente, hablando con todo el mundo, y todo feedback que nos dieran nos valía por 1000. Enrique, en tu caso, que has tenido otros proyectos de éxito anteriores, ¿qué te llega a buscar este nuevo nicho o este nuevo proyecto que también de éxito, pero con una nueva revolución, casi recuperando, ¿no?, volviendo a comer lentejas de una manera diferente? Bueno, no diferente. Lentejas, las de siempre, pero bueno, o acercando a un modelo diferente al que... Bueno, un poco porque lo que hablamos, ¿no?, es jugarla a la contra. Digo jugarla a la contra, que no es verdad. O sea, al final, por eso estamos hablando de gastronomía y dentro de una gran ciudad, de una gran capital como es Madrid, pues es maravilloso ver que hay diferentes casos, ¿vale? Y todo tiene cabida, por supuesto. Cada uno tiene... Yo creo que importante,
A la edad de Miguel no, porque son insultantes, la juventud que tienen, pero a mi edad es importante ser reflexivo y tener personalidad. Y entonces, ni más ni menos que yo lo único que he querido mostrar en este caso es abrir un concepto, una cocina de barrio, un sitio cotidiano, y donde creo que hoy en día pues, se ha demostrado que al final eso es una oferta que sigue estando, que sigue pudiendo tener cabida en una gran capital como es Madrid, y que desgraciadamente esa cotidianidad se ha ido perdiendo en favor o en pos de otras cosas, ¿de acuerdo? Que al final podemos llamar moda o tendencias. Y yo lo único que he hecho es, bueno, aportar mi granito de personalidad y expresarme pues como yo creo que tiene que ser, o mi particular visión de lo que debería ser un restaurante. Ya está. Y a mi edad, para envejecer tranquilo. Es cierto, porque además juegas con horarios, ¿no? Has adaptado un poco tu propuesta a un horario que te encaja también a nivel personal y... Sin ser ventajista, ¿vale? Que ahora tampoco vamos a explicar que yo soy más listo que nadie porque abrimos de lunes a viernes, ¿vale? Que esto es lo que parece. Vamos a desdramatizar ese discurso y vamos a decir que cada uno tiene su particular visión. En mi caso, proyecto personal de vida que tiene que ver con, bueno, pues con mi vida personal y en este caso con disfrutar de mis personas queridas, que son mis hijos, y que evidentemente solo se vive una vez. Y a partir de aquí, esto que hablábamos antes, ¿no? Que también es verdad que hoy en día ya no vale eso de soy el jefe y yo descanso y me apropio de todo lo que tiene que ver con lo mejor para mí. Yo creo que hoy en día eso hay que consensuarlo, y en este caso, bueno, pues era un proyecto que todos decidimos que, oye, de lunes a viernes, pues de lunes a viernes, y estamos en ello. Bueno, pero es muy interesante, es una tendencia que yo creo que tú has sabido ver, pero que hay otros proyectos que también van en esa dirección, sí. y que son factibles, ¿no? Y que se puede renunciar en ciertos momentos a la productividad de alguna manera en favor de, pues a lo mejor solucionar otros temas, ¿no? Que tengas la problemática de la mesa anterior, de falta de personal, a lo mejor... Sí, sí. Son ventajas cuantitativas, en este caso, que evidentemente está claro que probablemente es muchísimo más fácil llenar un sábado, pero evidentemente también es verdad que es mucho más factible tener personal de mayor calidad, o lo que tú crees, ¿vale? Que tiene que ser, o consistencia, constancia, ¿vale? Que tener siempre la misma gente a la que mirar a la cara de lunes a viernes. Marcos. Bueno, pues para mí nuestro concepto, al fin y al cabo, es viniendo desde Chicago, que es donde empezamos nuestra trayectoria, nuestro proyecto, intentándole valor, obviamente, a la gastronomía española, ¿no? Tanto el producto como la cultura. Yo creo que a veces se pierde esa conexión que hay culturalmente en España, de comer bien, de salir a comer y de disfrutar. Allí se sale a veces a comer porque tienes hambre, no porque quieras disfrutar. Entonces, yo creo que en nuestros conceptos hemos intentado conseguir experiencias, no solamente un plato de comida, sino que sea un poquito más allá, ofreciendo conceptos desde la mañana un brunch hasta después poder comer a la hora de mediodía con unas vistas al centro de Chicago. Por ubicar a todo el mundo que nos está... O sea, en realidad, tú diriges el restaurante de varias propuestas también dentro de un grupo hotelero, ¿no? Sí, totalmente. Que yo creo que es un proyecto un poco diferente, digo, por destacar la singularidad de cada uno de los proyectos, ¿no? Que hemos visto, pues, un restaurante innovador, un restaurante que vuelve a las tradiciones que nos han acompañado siempre y de alguna manera las traduce al lenguaje actual. Uh-huh. Y en vuestro caso, normalmente son restaurantes que son propuestas dentro de un entorno hotelero, sí, donde intentáis diferenciar la propuesta hotelera apoyándoos, que yo creo que también es una tendencia actual que muchos grupos hoteleros están siguiendo, ¿no? Cómo diferenciar la experiencia en el hotel a través de la propuesta gastronómica y de poder elegir diferentes opciones donde comer y beber durante una estancia en un hotel, que es importante también, ¿no? Totalmente, sobre todo pues buscamos, yo creo que, bueno, nuestro primer hotel fue en Galicia, muy cerquita de Santiago de Compostela, y yo creo que buscamos el mundo opuesto a lo que da Chicago, ¿no? Chicago es una ciudad pues con mucho ritmo, con mucho volumen, frenético como puede ser Madrid, y en el hotel en Santiago buscamos esa conexión con la parte natural, ¿no? La naturaleza,
el silencio, que yo creo que es un lujo que cada vez lo buscamos más, esa tranquilidad. Y entonces buscamos ese balance que complementa muy bien entre las dos partes del mundo. Wolfgang. Y bueno, Osaka. Osaka es un proyecto que yo siempre utilizo dos palabras para expresarlo, y uno es, y que pueden estar muy utilizadas además, uno que es boutique y la otra lo que es sensaciones. A través del concepto de ese restaurante boutique o de ese espacio boutique, y me refiero a su decoración, ambientación, etcétera, la venta de sensaciones. Yo creo que eso es una mezcla súper interesante, porque el trabajo de todos nosotros es justamente activar esas sensaciones en nuestros clientes. Y este espacio boutique, donde no nos referimos en boutique solamente al espacio, sino activar las sensaciones desde el servicio, desde la comida, desde todas las áreas, la música, no dejar ningún elemento fuera, los detalles. Yo creo que los detalles son la gran magia de Osaka, transversalmente en su propuesta y en las otras marcas que manejamos. ¿Cómo os ha servido, o en qué medida os ha servido la experiencia que tenéis en otros países en el mundo, en Norteamérica, en Latinoamérica, a la hora de abrir el primer restaurante en Europa, ¿no? Que ha sido en Madrid y que ya podemos decir que es un éxito? Bueno, ha sido el camino largo de las mesas anteriores, el tema de la IA. Ha sido el camino largo porque no le preguntamos a la IA ni hicimos nada de esa naturaleza, sino que pues fuimos aprendiendo, entendiendo dónde es que nuestro cliente activa esa sensación de la comida agradable, rica, sabrosa, que quiero repetir. La sensación del abre la puerta, hace frío, no, un poquito menos frío, que esté todo bien. Entonces, en la lectura de estas sensaciones, en la sensibilidad de entender esas sensaciones, es justamente la magia y la estrategia que hemos usado en el resto de las locaciones en otras partes del mundo. Y poco a poco, primero estas sensaciones fueron una lectura en Sudamérica, evidentemente. Nacho nace en Perú hace más de 20 años y pues luego ha ido tomando otras capitales. Y además entender cómo leer otro grupo humano, otra sociedad. Entonces cuando Osaka va a Chile, ¿cómo se lee en Chile? Si bien es cierto, llevamos comida peruana, pero hay un proceso de regulación. Hay que entender dónde toco el corazón de cada uno de los clientes. Van a pasar cosas como las de Chile, o Perú, que es un país que gastronómicamente hablando es muy potente, y Chile, donde lo era menos. Pero ¿dónde vuelvo a tocar en un país donde no es tan sensible, tan sensible el tema gastronómico, y de repente dónde voy a otras piezas que lo sensibilizan de nuevo para lograr esas sensaciones? Y a partir de ahí hacer esa magia donde la luz, el sonido, el punto de picor, el punto de sal, el lujo, la sensación, la música, y ir jalando cada uno de esos cables para lograr este bonito y lindo proyecto y exitoso, gracias a Dios, de Osaka. El Madrid. tipo de público con el que habéis conectado en Madrid, que es muy joven, ¿no? O tiene un abanico amplio. Yo también voy a comer. Pero sorprende, yo creo que, y por eso lo menciono, sorprende que tenéis, no sé, he estado recientemente un jueves en un restaurante con un precio medio alto. Hay público muy joven. No sé si es la combinación de la propuesta de música, barra, que tienes una zona más informal, una zona sentada. ¿Compartes, eso se comparte en la experiencia del restaurante en otras ciudades? Sí, de hecho, en una de las palabras que utilicé hace unos segundos, toqué la palabra lujo. Entonces, hay una sensación, pero es la forma en la que lo queremos vender. De hecho, dentro del grupo de las marcas tenemos comida súper peruana, que es barrio, tenemos que es comida de sudeste asiático. Entonces, vamos haciendo esa lectura, vamos entendiendo dónde somos fuertes y en qué público, y eso nos permite además buscar la locación, entender dónde estamos. No es una pieza o algunas de ellas, o son todas o no estamos. Entonces tiene que ver la ubicación, tiene que ver el ambiente, el tamaño del local, el equipo humano, cómo hemos hecho un pushing tan grande para lograr un equipo de más de 80 personas hoy día en el restaurante que tú visitaste el jueves pasado. Bueno, no sé si fue el jueves pasado, pero... O el jueves, no voy a decir cuál. ¿Cómo conseguís, este punto que comentabas antes, Miguel, sobre el trato, ¿no? Que independientemente de que habéis tenido una experiencia
una propuesta diferenciadora en lo gastronómico y que casi os hizo morir de éxito, ¿no? Esto lo he leído creo que en vuestras palabras, que llegó un momento en que teníais una lista de espera de dilo tú, más de mil y pico, pero como que no era un cliente real. Bueno, simplemente se había creado ese wow y todo el mundo quería ir, y que os hizo un poco repensar cómo organizar vuestra propia... cómo habéis conseguido conectar con el público y conseguir volver a reconducir esa conexión con vuestros... A ver, nosotros vamos al opuesto completo. Nosotros, nuestro equipo, somos 4 personas. Entonces ya eso te facilita mucho el hecho de conocer a la gente, y damos de comer a 20 nomás. Entonces te ayuda mucho más a crear esa conexión y a poder dedicarle mucho más tiempo a cada persona individualmente para que sientan esa conexión. Sí, es cierto, os decíamos que hubo un momento en el que se te llenaba de un cliente que tampoco sabes si es el que querías o no, porque era un cliente que se movía más por modas, más que por verdaderamente quiero conocer lo que haces y quiero probar tu comida. Era más un cliente de, lo he visto, está de moda, quiero ir a hacerme una foto y me da un poco más igual lo demás. Entonces ahí es mucho más difícil conectar con ese cliente que con el que empezamos a tener ahora. Que va a ir una vez a lo mejor a probarte y no va a tener y ya está, y interés lo en va a repetir. tachar de la lista. Ahora es un cliente que se va con una reserva para dentro de 2 meses porque sabe que va a haber platos nuevos. Entonces, ese es un cliente a nosotros nos gusta mucho porque de verdad conectas con él, se sabe tu nombre y me escribe a mí al WhatsApp 2 días antes de, oye, ¿tienes sitio para ir? Entonces, como que esa es la gente que a nosotros de verdad nos llena un montón dar, porque es como invitarles a tu casa. O yo cuando voy a Cajacerías, he ido 6-7 veces y ya me conocen, saben cómo me tomo el agua o saben lo que a mí me gusta. Entonces, como que nos gusta mucho buscar ese vínculo, porque creo que es lo que, yéndonos hacia el futuro, es lo que va a diferenciar unos sitios de otros, que comer bien comes en 1000 sitios, pero no te sientes en casa en 1000 sitios. O sea, que podríamos decir que es una propuesta gastronómica diferenciada, ¿no? Bastante única, pero ese punto es tan clave como la propuesta. O sea, ¿ratificarías eso en vuestro caso? Creo que es más importante el factor humano que el factor gastronómico. Y en la mesa anterior no paraba de hacer todo el tiempo esta reflexión, porque hemos empezado con la IA, ¿no? Y el riesgo del movimiento de puestos de trabajo y todo lo que pueda hacer la máquina por el hombre, pero al final concluimos en que es súper importante la empatía y la conexión. Me comentas esto en el proyecto, pero parece que no tenemos personal de sala formado y hay una carencia. O sea, me sorprende, haciendo un poco un análisis, que hemos como elevado mucho la figura del chef, pero no elevamos tanto la figura de la persona que atiende en sala. Y antes, creo que lo comentaba con Marcos, ¿no? Puedes ir al mejor restaurante del mundo, como te atiendan mal en la sala, has arruinado todo lo que ha ocurrido en la cocina, que muchas veces requiere una preparación, un tiempo, una inversión muy fuerte. ¿Por qué crees que no ponemos en valor esto? O sea, ¿por qué hay ese gap, ¿no? Entre lo que ocurre en la cocina y lo que ocurre en la sala? Yo creo que mucha de la gente no es consciente de esa importancia, como que no sabes que lo tienes hasta que vas a un sitio y no te sientes así. No sé si me explico. Como que no se le da la importancia, no sé muy bien por qué. O sea, se ha puesto más de moda, pues lo que decíamos de que la ficción siempre se ha dado más importancia al cocinero, en todo se le ha dado más importancia. Y al final, cuando vas a un sitio y realmente te sientes a gusto, como que descubres ese factor que a lo mejor no habías tenido nunca antes. Porque se olvida y es uno de cada muchos sitios en los que te sientes así. En tu caso, Enrique... Igual o peor. Soy cocinero que no chef, ¿vale? Partiendo de esa base y esa reflexión que deberían hacer muchos. No sé de dónde han sacado esa palabra tan rimbombante y espantosa. Yo soy cocinero. Y además me dicen, bueno, cocinero, ¿será usted chef? No, disculpe, cocinero, ¿vale? Sí, jefe de los jefes de todos los ejércitos, pero cocinero, ¿vale? Yo creo que el problema o la circunstancia que un poco comenta Miguel es que evidentemente se ha encumbrado solamente una de las partes del restaurante, que ha comentado Pablo un detalle importantísimo, ¿vale? Que es la cuarta referencia por la que el cliente vuelve, ¿no? Y hoy en día hemos generado, bueno, auténticos monstruos, también un poco todo este boom, porque ahora no hay
ninguna revista ni nada que se precie, ¿de acuerdo? Ni que no tenga una sección gastronómica donde no hable de ese chef que se nos llena la boca, ¿vale? Para mi cocinero, de referencia. Pero es verdad que hemos abandonado y hemos olvidado un poco los que nos hacen sentir a gusto y los que nos hacen sentir como en casa y los que nos hacen sentir diferentes y los que conectan y nos esbozan una sonrisa, que muchísimas veces, en el caso de Miguel, pues por el concepto que tiene, ¿vale? Es esa figura bisagra de cocinero-camarero, ¿vale? De interactivo contigo, pero en el caso de la mayoría de los restaurantes, quien conecta es la sala y nos hemos olvidado de ella. Entonces, en mi caso, desde luego, no, te lo aseguro. Que no ¿vale? te has olvidado, lo que no sea importante. Lo tengo clarísimo, ¿vale? Si me buscan, ¿vale? En hemeroteca, seguro que siempre, desde hace muchos años, reivindico el poder necesario que tiene la sala. Y evidentemente la reflexión es muy simple. ¿Volverías a un sitio donde has comido bien y te han tratado mal? No. ¿Volverías a un sitio donde no has comido demasiado bien, pero te han tratado, te han mimado, te han entendido? Sí. Pues yo creo que esa reflexión tendría que hacerla todos esos chefs, ¿vale? Que son cocineros, y pensar un poco que ese equilibrio y esa importancia les dará, yo creo, buenísimos resultados en el presente futuro, porque hoy en día todo el mundo queremos sentirnos queridos, queremos sentirnos atendidos, y no va de si te sirvo por la derecha o por la izquierda, va de esa empatía y ese cuidado, ese mimo. Y un poco lo que explica Miguel, ¿no? Cuando viene a casa, viene, ya no sé si viene, la comida viene, bueno, viene porque está a gusto. Sentirse a gusto, ¿no? Esto también, las llamadas experiencias que de aquella manera, ¿eh? Yo creo que vamos a sintetizarlo en la gente vuelve a un sitio porque se siente a gusto. Nada más. ¿Tus clientes repiten? Mis clientes repiten. Yo también tengo esos llamados problemas del éxito, ¿sí? Pero bueno, 6 o 7 veces debe tener un enchufe. Yo no sé quién conoce, Miguel. Luego es un mito, ¿ves? Es un mito que no se puede reservar, todo es un mito. Bueno, Miguel, 6 o 7 veces. Anda, son pocas, ¿eh? O sea, que imagínate. Con lo cual, sí, afortunadamente, es que para mí nuestro concepto, si no pusiésemos caras a los clientes ni nos aprendiésemos su nombre, pues sería un fracaso, la verdad. Pues porque lo que proponemos es para comida cotidiana, para gente cotidiana, ¿vale? Que busca repetir esa tipología de comida, que se siente a gusto o que quiere repetir. Está hecho así, adrede. Si no, creo que no habremos conseguido el objetivo. O sea, que ¿concluirías que puede ser el old food el new business dentro del tablero gastro? Solo sé que no sé nada. Yo no tengo ni la más remota idea. Yo lo que creo es que todo tiene cabida. Es decir, al final, si quieres un titular, te diría que, o el único consejo que yo me permito dar, es que creo que hay que tener personalidad, ¿sí? Y bueno, y a veces cuando alguien tiene personalidad, pues resulta que eso luego coge auge y refrenda, nada más. Lo que no vale, o lo que al menos para mí es un concepto vacío, es cuando empezamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Y luego los que todos imitan, o esas tendencias de lo que todo imita, porque se pierde la pureza, se pierde la intención y al final se hastía al cliente. Hay muchísimos ejemplos, podríamos hablar, ¿vale? Que tiene que ver con la falta de personalidad. De repente alguien hace un sándwich mixto que luego resulta que con la coña, ¿no? Catalano madrileña, y resulta que ahora en Madrid lo llamamos bikini. ¡Qué maravilla! Yo, vamos, que he residido toda mi vida en Barcelona con los ojos como platos, ¿vale? Porque digo, bueno, pues nada, pues ahora bikini, ¿no? Y entonces resulta que todos comemos bikini, ¿no? O el caso que a nosotros también nos ha pasado de esa anchoa con la mantequilla, ¿vale? Pues todo lleno de mantequilla y anchoa, ¿no? Con lo cual hay muchas referencias que creo que, yo creo, el único consejo que me permito dar es que creo que todo el mundo tiene que tener su propia personalidad y hacer lo que uno cree que hace mejor y que se siente a gusto con esa tendencia, ¿no? Marcos, en vuestro caso, hablábamos, bueno, vuelvo un poco al proyecto quizá que tenemos más cerca porque lo tenemos en Galicia y esa propuesta de valor de tener la restauración integrada, tener un restaurante, bueno, tenéis dos, de hecho, ¿no? Una propuesta que tira más de Galicia y de la tierra, el mar, de las propuestas cercanas, pero tenéis un segundo restaurante también con una propuesta más italiana, si no recuerdo mal. Sí, un poquito más viajera.
¿cómo complementa esto pues un hotel? No me gusta llamarlo boutique, Sí, pero bueno, no. es un hotel especialmente cuidado, de un rosa camelia que llama la atención ahí en el campo gallego, en las Rías Bajas. ¿Cómo completa la experiencia del hotel el poder contar con una propuesta gastronómica tan cuidada? Bueno, yo creo que lo que volvía tanto Enrique como Miguel, ¿no? Yo creo que el conocer al cliente, ¿no? Por eso la oportunidad de abrir un hotel pequeño donde podamos conocer cada cliente que viene, ¿no? Tratarlos como si fuera nuestra propia casa. Desde el primer día saber lo que desayunan y cómo que vuelvan, ¿no? Después de esa experiencia, ¿no? El conocerles y el saber qué es lo que necesitan. Yo creo que Casa Picnic, en este caso, pues aprovechamos la naturaleza como conexión. Volvemos a lo que conecta, a lo que la gente quiere. Quiere saber dónde viene el producto. Por eso tenemos nuestro propio huerto, nuestros propios gallinas. Intentamos, pues eso, que la gente vea de dónde vienen las cosas. Y volvemos yo creo que a la simplicidad y a la conexión con la gente. ¿Y en el caso de Osaka? Fíjate que el tema que comentaban los chicos acá tiene que ver con esa conexión. Nosotros al ser un restaurante donde estamos del otro lado, restaurante de 150 sillas, que necesitamos 300 clientes al día, la complejidad en hacer esa conexión es abrumadora. Y la entiendo con todos los textos que ellos han ido diciendo, es como que me aclaro que qué abrumador es para lograr ese objetivo. Pero el objetivo al final es el mismo, es la conexión. Si no hay conexión, pues no hay manera. Yo cocino y sirvo. Y me encanta a veces casi apostar con mis camareros y decir a que yo llego sin carta y te puedo hacer que ese cliente viva esas sensaciones, jalarle los hilos de las sensaciones. Y todo eso es la conexión. Es como llegas, la personalidad, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a partir de esa conexión, de ese tono de voz que es capaz de hacer el 40% de la comunicación, levantar la atención de tu cliente y tener, evidentemente, la capacidad para generar esos vínculos. Sin esa conexión, yo creo que no hay manera de que ninguno de nosotros estaría aquí sentado. ¿Cómo habéis integrado la innovación en vuestros proyectos? Hemos hablado de IA, bueno, hay un montón de soluciones a nivel tecnológico y también comentábamos que todavía hay un montón de restaurantes en el panorama nacional que tienen un libro de reservas donde apuntan llamadas de teléfono. O sea, vivimos, yo creo, una complejidad. Bueno, en el caso de Enrique en concreto, solo puedes reservar por teléfono, ¿no? O sea, que también has vuelto al old food y a la gestión de alguna manera. Pero bueno, también es un lugar pequeño que te permite, pues, probablemente hacer esa gestión. Explicaremos el porqué. Por eso, ¿cómo habéis integrado? Hay un montón de soluciones. Las redes sociales te permiten llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Y también poder llegar a nichos más concretos. ¿Cómo balanceáis en vuestros proyectos la innovación, la tecnología con vuestra propuesta en concreto? La verdad es que es un poco contradictorio, pero no somos, o sea, a nivel de eso, ninguno de los miembros del equipo somos demasiado tecnológicos. Sorprende por vuestra juventud. Claro, por eso digo, no entendemos demasiado, o sea, las redes lo llevamos nosotros más o menos, la web la hemos montado nosotros, el sistema de reservas pues sí que trabajamos con The Fork y demás, pero hay como que intentamos que sea todo lo más humano posible. Sí que eso, por ejemplo, nos ofrecen el tema de, no, a lo mejor puedes querer que un asistente te coja las llamadas, pero me niego, como que perdíamos esa humanidad, siempre somos muy poco tecnológicos, claro, o sea, no, ni porque no sabemos, pero tampoco tengo demasiado interés ahora mismo en controlar de ese tema porque me parece que se pierde lo humano. En vuestro caso, Enrique, Bueno, en nuestro caso, como diría el otro, uno tiene unas ideas o unas filosofías y luego se nos ha ido de las manos, la verdad, porque claro, recibir más de 2000 llamadas diarias, pues imagínate. Te bloquea. Lo que pasa es que en nuestro caso sí que quisimos buscar, o sea, ser analógicos, un poco volver al siglo pasado por la filosofía del espacio y sobre todo porque entendíamos que al ser un sitio tan pequeño lo que no queríamos es pues que te metieses y vieses lleno, meses. Eso es muy frío. Y yo creo que para un restaurante que empieza teníamos que hacer ese sobreesfuerzo, que sabíamos que dónde nos iba a llevar o a los derroteros que nos iba a llevar, inimaginables el volumen, pero hablando se entiende la gente. Entonces en este caso nosotros sí que buscábamos esa conexión de, mire, no tengo sitio, pero si usted
que al final es donde empieza la negociación, porque al final se intenta reservar, ¿vale? Y lleno, meses, pierdes el interés, porque lo he repetido hasta la saciedad, es que no es para tanto, es que nuestra casa no es para tanto. Efectivamente, ¿de acuerdo? Hay un titular. Sí, diciendo. Con lo cual, creemos que esa expectativa no era buena, no era posible, y en nuestro caso decidimos hacerlo así. A partir de aquí también otro titular, que es que yo creo que todos los hosteleros deberíamos unirnos un poquito más. Entonces resulta paradójico que la gente se vaya a Laponia a ver a Papá Noel con 3 clics y además va con una seguridad aplastante de que tiene todo absolutamente reservado, vete tú a saber, y aquí se sigue llamando por teléfono. Oiga, 9, no, a las 9:30, le dije el martes, no, usted no se entera, ¿no? Y siempre tenemos nosotros la culpa. Creo que si nos organizásemos y el único sistema de reservas posible, porque nadie llama a un hotel para reservar, con lo cual eso está como muy establecido. Ya no entro en las modalidades de pago con tarjeta, los no-show, ¿vale? Eso para otra ponencia, Sí. ¿eh? Pero, No me voy a meter en esos jardines. pero quiero decir que en el momento en que todos nos unificásemos, bueno, pues se aclararía el panorama, sobre todo porque es verdad que el cliente, que es el mismo para todos los espacios, ¿vale?, que cada uno defiende, se acostumbraría a trabajar de una manera normal y no habría estas diferencias. Bueno, para nosotros, al fin y al cabo, me imagino que en la misma página que saca, al fin y al cabo nosotros intentamos utilizar la tecnología para aprovechar el tiempo, ¿no? Nos ayuda a organizar el día y aprovechar un poco. Si la tecnología nos puede ahorrar 2 o 3 horas en hacer algo que podemos aprovechar lo que el cliente necesita, puede ser desde, pues, a través de un email, ¿no?, o confirmar una reserva, pero aprovechar la tecnología de una manera que no perdamos la humanidad, ¿no? Yo creo que es lo que comentaban ellos. Es súper importante todavía tener una llamada, una confirmación, un mensaje, y que pueda todavía haber esa parte de aprovechamiento de tiempo en tu día a día, sobre todo cuando a lo mejor tienes unos niveles un poco más altos de restauración. Vamos de acuerdo con Marco. La verdad es que la tecnología dentro del grupo es bienvenida. De hecho, la promovemos y muchísimo, no solamente en las áreas de atención al cliente, servicio, inventarios, etcétera, sino incluso al tema de talento y recursos humanos, cómo buscarlo, cómo se siente dentro del local. A veces te das cuenta que dentro de los feedbacks que te va dando digamos, las encuestas que se hacen con tecnología, te vas dando cuenta que tu cliente interno tiene algunas dificultades. Puedes ver cuáles son los faltantes que tiene para sentirse mejor. Estoy seguro que hoy día nosotros, empezando en Madrid, tenemos algunos faltantes y necesitamos de esa información, pues, para poder avanzar y mejorar. Y por otro lado, en la parte que yo estoy de acuerdo con Marco aquí, es que nos permite ganar el tiempo necesario para dedicárselo a quien más lo solicita, que es el cliente. Recordemos que un cliente que llega a la 1 de la tarde, voy a ponerlo solo en una perspectiva, y es el primer cliente, tiene, no sé, voy a poner un número, 10, 12 camareros que lo pueden atender. Pero el cliente a las 2:30 no tiene un camarero que lo atienda, porque todos están en una mesa ocupados. Entonces, en la medida que tengan tecnología que les permita hacer el pedido más rápido, que ya sepan quién viene a la mesa, cuáles son sus gustos, puede atenderlo no solamente más rápido, que no es el tema, sino atenderlo mejor. Entonces, toda esta información puede ser de gran ayuda para lograr nuevamente la venta y lograr esas sensaciones de cada cliente. Entonces, somos muy pro tecnología, pero por ningún motivo dejamos de probar cada plato. Si no me gusta a mí, no le va a gustar al cliente. Hay cosas que son humanas. Todavía no hay una boquita con inteligencia artificial para decirle si está bueno o no. Entonces, esa parte queda. Esa parte de recibir, voy a poner un nombre, que es Ricardo, que es uno de mis hostes más importantes en el grupo, que ojalá tenga todo el tiempo del mundo para cuando llegue a Miguel, le diga, hola Miguel, ¿qué tal? Y ya sepa quién es. Que con la tecnología sepa qué restaurante tiene, qué es lo que vende. Entonces, sí, valoramos mucho la tecnología, pero no vamos a cambiar eso por ningún motivo para que Ricardo lo atienda, para que Joseph haga la comida y etcétera, etcétera, del grupo de equipo, pues pueda dedicarle tiempo al cliente. Ahora voy a mirar al futuro. ¿Cómo miráis vosotros al futuro?
tenéis proyectos de éxito, pero es verdad que la gastronomía es un entorno muy volátil. Hemos hablado también en las mesas anteriores de hay un montón de proyectos nuevos que se abren cada día, también otros que cierran. Entonces, ¿cómo miráis al futuro? Desde el éxito, pero sabiendo que hay unas tendencias, es fácil, ¿no? Tenemos mucha información a nuestro alcance y es muy fácil ver las tendencias, la sostenibilidad. ¿Cómo hacéis frente a vuestro futuro, teniendo en cuenta, escucháis las tendencias, ¿no? ¿A dónde miráis pensando al futuro de vuestro negocio? Para, bueno, siendo consciente de eso, pues de esa volatilidad y cómo se puede esquivar. Yo no miro mucho al futuro, o sea, por eso mismo que dices, me parece que es tan volátil y tan impreciso que es imposible. Yo miro a lo que éramos hace 2 meses y no tiene nada que ver con lo que somos ahora, a nivel de que es algo que ha evolucionado porque constantemente aprendemos, constantemente vemos qué le gusta a la gente, qué no, y cómo podemos aplicarlo para mejorar. No tiene nada que ver el concepto de cuando abrimos, ni tampoco imaginábamos que en tan poco tiempo íbamos a conseguir evolucionar tanto y tan rápido, ni lo que haremos el año que viene. O sea, me agobia un montón pensar en el futuro. Bueno, no te quiero agobiar, que tienes No, 20 pero- años y entonces no seré yo quien venga. Tienes tiempo de O sea, equivocarte. quiero que sea y algo volver. orgánico, que lo que llegue, que tenga que llegar, que lo que consigamos sea porque nos lo hemos ganado y ya está, que hagamos lo que nos gusta, que sigamos siendo esa pequeña familia que somos y que si crece sea de forma orgánica, que nunca busquemos expandir de más ni que nunca busquemos hacer algo que nos sintamos propio. Miráis a las tendencias, a esto, ¿no? A la sostenibilidad, al utilizar producto de cercanía, a intentar reducir los desperdicios. Bueno, esas tendencias un poco que están en la conversación No, pero del eso panorama gastronómico. Lo miras, pero no por algo que sea tendencia, sino porque creo que es algo necesario, simplemente el estar atento y el ver cómo funciona esto, el ser honesto con tu cliente y en darle lo que creemos que es lo mejor en ese momento, el tema de la sostenibilidad. No creemos que seamos un sitio sostenible, porque me parece que es muy difícil decir que un restaurante es sostenible, pero simplemente pues somos, o sea, yo digo que somos honestos, no sostenibles, que no te voy a vender algo que no considero que sea el momento de hacerlo. Y ya está eso. Es algo orgánico, no quiero agobiarme más. Yo, bueno, simplemente creo que Miguel antes ha dicho una cosa importante, ¿no? que es seguimos en la búsqueda de encontrar quién es nuestro verdadero cliente. Y un poco ese es el objetivo, nada más. Muy contentos y muy satisfechos de que bueno, pues porque evidentemente también es verdad que cuando te validan el concepto o la idea o la filosofía que tú quieres plantear, pues te da una seguridad. Y esa seguridad lo que te permite es, bueno, elegir tu camino. Yo particularmente siempre intento, como reflexión desde hace mucho tiempo, escuchar al cliente qué es lo que quiere y intentar dárselo. Cada uno tiene su particular cliente, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo de acuerdo al futuro, ni más ni menos que mantenernos y seguir, seguir nuestro camino. Yo creo que no hay mucho más. Y en cuanto a lo que hablabas de las tendencias, todas son bien recibidas, ¿vale? Si es para progresar, pero muy importante también, ¿no? Igual que hablábamos también, él ha hablado de la honestidad, ser creíbles. No hay nada peor, No ¿vale? sumarse por sumarse, ¿no? Bueno, es que eso también es otra tendencia, ¿vale? Que todo el mundo se suma a las mismas palabrejas, que molan mucho, pero luego cuidado porque es el cliente el que, ¿vale? Hace así, me lo creo o no, ¿no? Un poco siempre hacemos la reflexión esa de te venden que si cuelgas la toalla y no la echas a lavar, salvas el mundo. Yo lo que creo es que salvar la cuenta de resultados, ¿vale? De la lavandería del hotel. Sí, porque estamos ahorrando un coste, entiendo, ¿eh? Pero creo que sería más lógico si pusiesen un texto donde dijese si lo podemos negociar, yo me ahorro ese euro y ese otro euro a la ONG que usted... ¿No? Yo creo que sería más fácil colgarla. Entonces, creo que hay que ser creíble. Hagas lo que hagas, ¿vale? Que simplemente defiendas lo que quieras. Estamos todos a favor, yo creo que de las mismas cosas, pero es verdad que muchas veces es muy difícil ejecutarlo y yo creo que es mejor o más honesto, ¿sabes? No hacer alarde de. Marcos. Bueno, para nosotros yo creo que es importante pues, lo que hablamos, ¿no? La sostenibilidad, al fin y al cabo, es esa cocina de cercanía, ¿no? Trabajar con que sea una economía circular. Al fin y al cabo, yo creo que la sostenibilidad no es solamente a nivel alimentario, yo creo que es
sostenibilidad económica como empresa, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo como futuro quieres que un restaurante se mantenga, que un negocio pueda mantenerte tanto a ti como a todo el equipo, ¿no? Que tú una familia y quieres cuidar de ellos. Y luego también la sostenibilidad laboral a nivel equipo, ¿no? Quieres tener una sostenibilidad donde hay un balance entre trabajo y vida personal, un poco volviendo a los horarios de apertura de lunes a viernes, ¿no? Pensando en qué es lo mejor para ellos y para mi equipo. O sea, buscas esa sostenibilidad redonda, que digo que sería el sueño perfecto para un futuro. Que un negocio funcione, que puedas trabajar con productos de cercanía y al mismo tiempo tener un equipo que esté totalmente contento. Bogdan, cuando identificáis una tendencia, un cambio interesante en alguno de vuestros restaurantes en el mundo, ¿lo trasladáis y lo aplicáis? ¿O lo probáis, lo testáis y lo probáis en otros países? Se prueba justamente porque no todas las sociedades pueden aceptar lo mismo. ¿Okay? Estoy seguro que en el norte de España se come menos picante que en Sudamérica, entonces traer un producto picante podría significar, digamos, una decepción o simplemente no una aceptación. En función a tendencias, las aceptamos, las miramos. Yo creo que ya el tiempo... Voy a irme un poco con Quique. En un momento escuché algo que él decía sobre nosotros vendemos los platos que la gente quiere, escuchamos a nuestro cliente. Pues Osaka tiene 20 años más, y te diría que sí, han habido platos que han aparecido y desaparecido de la carta, pero los que escuchamos, que son los que la gente quiere, se quedan. Muchos restaurantes, su tendencia es cambian la carta y ojalá un X% de esa carta cada temporada. Y de repente no está mal, en ese riesgo pueden encontrar nuevas tendencias, pero también pueden justamente el cliente darle la vuelta a la mano. Nosotros creemos en lo que hemos hecho, tenemos clara nuestra historia, tenemos muy vivo nuestro presente y me quedo con Miguel. El futuro, pues no sabemos. Y para terminar, no veo el tiempo que me queda, pero debemos estar justitos, muy rápido, perfecto. Tenemos casi 4 minutos, uno para cada uno. Si tuvieseis que dar un consejo a alguien que inicia su proyecto y un consejo que os haya servido a vosotros especialmente, no sé si todavía te vas a atrever a hacerlo, pero bueno, te reto a ello. ¿Qué consejo daríais a alguien que inicia un proyecto y que quiere hacer un proyecto un poco único, especial y de éxito en el panorama actual? Claro, eso dices, no llevamos ni un año y tampoco creemos que estemos para dar consejos a nadie, porque es algo que no hemos hecho en la vida. Pero eso, yo solamente el ser fiel a ti mismo, hacer lo que te guste, y como intentar siempre mantener esa humanidad sin dejarte llevar por tendencias ni por lo que te puedan decir que va a funcionar mejor y que va a vender más. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, ya está. Buen consejo. Bueno, lo mismo nos pasa a todos, que nadie está para dar consejos, ¿vale? De hecho, a mí me encanta recibir consejos, pero lo he repetido, personalidad e intentar ser creíble. Yo creo que hoy en día esos son dos baluartes para apoyarte en haz lo que quieras, pero ten personalidad y luego credibilidad a la hora de plasmarla. Bueno, yo creo que estamos todos un poco en la misma página, ¿no? Buscando esa parte humana, ¿no? Una vez abras algo que crees en ti mismo y en lo que el cliente quiere y está buscando al fin y al cabo durante cualquier momento de consumo que necesite. Me quedaría con igual la personalidad, o sea, ser fiel a tus palabras y a tu idea. Además, rescato mensajes del día de hoy. Cuando pensamos en un restaurante, normalmente pensamos en empezar esto en la cocina. No es el único punto. La sala también lo es. ¿Cómo vamos a hacer eso para que madure, para que sean las columnas necesarias con las que tú vas a fortalecer tu idea, esa personalidad? No solamente centrarnos todos en la sala o todos en, ¿cómo se llama?, en el sommelier. Es todo el equipo. No usar una pata que siempre nos enganchamos con el cocinero, sino usar a todo el equipo. Yo saco esa conclusión, ¿no? Yo creo que no solamente por la discusión que hemos tenido, o sea, la charla que hemos tenido ahora aquí,
sino por todo lo que llevamos en esta mañana, de la importancia, porque todos os apoyáis mucho en la humanidad de vuestros proyectos, en la conexión con todo el público al que os dirigís. ¿Cómo podemos ensalzar el trabajo de Sala? Y a lo mejor efectivamente hay que cambiarlo de nombre, ¿no? Lo aportaba María Virtudes en que cambiaron el nombre de su propuesta de formación de empleo y eliminaron la palabra camarero y resulta que había más inscripciones. Entonces, creo que hay que hacer una lectura de cómo acercar posiciones para que la sala esté mejor atendida, haya mejor personal más cualificado y la gente esté más interesada en no sé si es a través de un referente o de qué manera, pero yo creo que es un punto importante. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Os esperamos en Ñam Ñam el año que viene, donde queremos traer a las mejores barras nacionales e internacionales al aire libre, en Madrid, en un entorno precioso y que lo haremos con cariño y con mimo y con personalidad. Muchísimas gracias.